Siempre se me ocurre dirigiros alguna pregunta. ¿Con qué parte de este himno os habéis quedado? Pero alguna frase es que hay cada frase que, vamos, es un mensaje que entra sin pedir permiso. A mí me ha llamado mucho. Un día, en vez de una cruz, una corona. Bueno, como vemos, cada uno capta una parte diferente. A mí me ha llamado mucho la atención donde dice: en la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. De eso vamos a hablar. Os invito, quien tiene a mano su Biblia, a buscar unos versículos que leeremos de forma continuada. Son diferentes citas, pero que en cierto modo repiten el mismo mensaje, la misma invitación. El primero se encuentra en Primera de Crónicas. Me estaba olvidando, sí. Tenemos dos participaciones, como se dice, ¿no? Primero a los niños y después también a nuestros queridos jóvenes Gerard y Chesia. O Cecia. No, sí, está bien. Bien, saludo a los hermanos con la paz del Señor. Realmente sí le interrumpió al hermano Victorio porque los niños estaban súper estudiosos esta semana, súper responsables, se aprendieron el versículo y están con mucha ilusión de decirlo. Entonces, por eso es como que un momentito vamos a interrumpir porque han sido muy estudiosos, hicieron su lección, se aprendieron el versículo y aprendieron también una nueva historia. Entonces, ellos van a decir el versículo. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104, 24. Amén. Entonces, que sea para la honra y gloria de Dios y que sigan orando por estos niños para que ellos también puedan aprender más. Y también, por supuesto, por mí, para que pues, yo pueda ser dirigida por Dios, para que ellos puedan realmente aprender lo que Dios quiere. Amén. Bueno, y ahora parece que tenemos una interpretación musical. Buenos días, hermanos. Para la honra y gloria de Dios vamos a tocar El profundo amor de Cristo.
Lo que acabamos de presenciar es, de alguna manera, una explicación práctica de lo que voy a decir. Bueno, vamos a leer los versículos que os mencionaba antes y así introducirnos en el tema. Vamos a hablar de la hermosura de la santidad. ¿Verdad que ha sido hermoso lo que acabamos de escuchar? ¿Qué efecto tiene la hermosura en cada uno de vosotros? Saludable. Nos acerca a Dios. A ver, más audible que yo lo oiga. No se eleva. No se eleva. Muy bien. Alimenta el alma. Yo diría que es como un imán que te atrae, te conquista, te tiene y, en fin, y te llena y te transforma. Dejarnos sin palabras. Bueno, vamos a leer. En Primera de Crónicas 16, 29, donde nos dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a leer 3 versículos seguidos porque más o menos contienen el mismo mensaje. El siguiente se encuentra en Salmo 29.2. Salmo 29.2, donde dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí se habla de adorar. En el primer versículo hemos leído postrarse en la hermosura de la santidad. Y el siguiente versículo, que también está en Salmos 96.9, repite este mismo mensaje. 96.9 dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Bueno, estos versículos son apenas, podemos decir, una muestra, porque hay bastantes más, que nos dirigen esta invitación. Hay muchos más que hablan de este tema. Es una invitación que el Señor dirige varias veces a su pueblo, a sus hijos. Por lo tanto, debe ser algo concreto, tiene que ser algo que se pueda llevar a cabo. Porque si yo te digo algo que tú no entiendes, que no sabes lo que es, no sabes lo que vas a hacer. Posiblemente no vas a hacer nada, porque si no entiendes no vas a hacer nada. Pero aquí el Señor dice de postrarse o de adorar en la hermosura de la santidad. Así que para el pueblo eso debía ser algo claro y entendible para que así lo pudieran aplicar en sus vidas, sobre todo en su culto a Dios. Lo primero que aquí encontramos, así a manera de análisis, es que es como una sentencia donde dice que la santidad tiene hermosura. ¿Está claro? Si nos pide que adoremos en la hermosura de la santidad, quiere decir que la santidad tiene hermosura. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Es parte de ella. Y para entenderla tenemos que estudiar y comprender la santidad y luego podremos comprender su hermosura. Así que primero estudiamos la santidad, en qué consiste, qué es, y después podremos ver si ella es hermosa o si tiene hermosura con todo ese encanto que acabamos de experimentar cuando hemos escuchado esta preciosa melodía que los chicos han tocado, ¿no? Bueno, vamos a leer un versículo más donde el Señor habla
una vez más de este tema de santificación o de santidad. Y se encuentra en Éxodo 19, los versículos 5 y 6. Éxodo 19 es un versículo muy conocido, pero seguramente que para alguna persona que no está muy acostumbrada a leer la Biblia, le puede sonar nuevo. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa. ¿Cuáles eran los requisitos para ser real sacerdocio, pueblo especial de Dios y gente santa? Ahí tenemos podemos decir, un calificativo, un título, ¿no? Y dice los requisitos. Pero no propósitos, hechos. ¿Perdón? El propósito dice Germán, no hechos. Porque son ideales, ¿no? Bueno, aquí se describe el camino a seguir. Si haces esto, si te vas por aquí, vas a llegar a ese destino. Si no te vas por aquí, pues no llegarás a ese destino. A mí me gusta simplificar las cosas para que sean entendibles para todos. Hace tiempo leí estas frases. Un libro que no has leído no te instruirá. Un camino que no has andado no te llevará a destino. ¿Y qué más podíamos decir? Si no tienes un propósito, no lo alcanzas. Y un árbol que no has plantado no te dará su fruto. Y así podríamos seguir añadiendo frases, ¿no?, de sabiduría. Bueno, así que el Señor aquí menciona la santidad como su plan, como su propósito con este pueblo. Un pueblo que, ¿en qué condición estaba este pueblo? Era un pueblo desarrollado, era un pueblo, en fin, con una gran sabiduría acumulada. Era un pueblo que salía de la esclavitud, de la degradación, de la humillación, de la anulación de su propia identidad, de su propia cultura o de sus propias cualidades espirituales. Y Dios quería hacer todo lo contrario. Quería cambiar ese pueblo inculto, retrasado, degradado, esclavo, a hacerlo la perla y hacerlo, en fin, la gloria del mundo. Así que, con ese propósito, vamos a leer ahora el versículo 4, ¿qué es lo que ha hecho el Señor con ese pueblo? El mismo capítulo de Éxodo 19, versículo 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Imaginémonos que encontráis un perrito, yo que sé, cualquier animalito perdido por la calle y lo hacéis vuestro. ¿Para qué? Para darle vida, para darle consuelo, para darle, en fin, calor, cariño y todo lo que podáis para que ese animalito vuelva a vivir, ¿no? Así que el Señor dice, aquí se siente como responsable, os he traído a mí, con cuidado, con responsabilidad, como quien sostiene un bebé en sus brazos. Os he traído a mí. Y también menciona, como dije, los requisitos para lograr ese objetivo. Oír su voz, guardar su pacto. ¿Cuál es el pacto? Al Señor Jesús hubieron unas personas muy instruidas que le preguntaron, bueno, ¿cuál es lo más importante de la ley de Dios o de la voluntad de Dios?
Y Jesús lo resumió, esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, los versículos 36 a 40, donde dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que en estas breves palabras, cuánta sabiduría hay, cuánta sabiduría, cuán abarcantes son esos dos mandamientos. Bueno, hay otro libro, que es el libro prácticamente de las ceremonias hebreas, pero miren por dónde, que todas esas ceremonias tenían un propósito, y lo vamos a leer. Se van a sorprender que un libro que está lleno de descripciones, de sacrificios, de ceremonias, de ritos, ¿verdad? Sin embargo, lo que realmente está en el fondo de todo eso, lo que le da calidad y significado, es otra cosa. No es meramente el hecho de traer animalitos y sacrificarlos, y la sangre por aquí, y el cuerpo por allá, ¿verdad? Y las cenizas y el fuego, no. Lo que había detrás de todo eso era otra cosa, no era simplemente la parte mecánica. Vamos a leer en el capítulo 11 de Levítico. Levítico, capítulo 11, los versículos 43 a 45. Un momento, por favor. Levítico 11. Los versículos 43 a 45, donde se nos dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aquí Dios da unas instrucciones precisas en cuanto a los animales que se arrastran. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tenían que manipularlos o comerlos, porque probablemente había, y hay pueblos que comen carne de animales que se arrastran, por ejemplo, carne de cocodrilo y también de ciertas serpientes. Y no hablemos ya de ranas y de otras cosas más, que eso ya es más moderno, ¿no? Pero da unos motivos muy fuertes, donde dice que no tenían que hacerse inmundos y hacerse abominables. ¿Qué quiere decir esas palabras? Me refiero a los jovencitos. ¿Qué quiere decir la palabra inmundo, abominable? Abominable, asqueroso, ¿verdad? Bueno, y dice el motivo. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que el motivo de que nosotros nos tenemos que santificar es porque Él es santo. Bueno, una pregunta. ¿Pueden andar dos juntos si uno huele a fragancia y el otro a todo lo contrario? Estoy haciendo un ejemplo así muy sencillo que me viene a mano, pero sobre todo pueden andar dos juntos con pensamientos y objetivos opuestos. Pues no. Entonces, si queremos estar con Dios, tenemos que ser como Él. O pretendemos que Él se tiene que adaptar a nosotros. Bueno, Levítico 19:2, el mismo Levítico.
Este libro que, como digo, está lleno de ceremonias, de instrucciones así de tipo más bien mecánico, ¿no? Aquí dice en el Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Así que el motivo es que como Él es santo, nosotros también, si queremos estar con Él, tenemos que hacernos igual que Él, o por lo menos lo más cerca posible, ¿no? Dentro de nuestra esfera. Y en el siguiente capítulo, capítulo 20, vamos a leer el versículo 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlo por obra, etc. Yo, Jehová, que os santifico. Bueno, dije antes que lo que acabábamos de presenciar con la interpretación de Gerard y Cecia, con sus instrumentos, era una demostración práctica de lo que vamos a estudiar. ¿Qué han hecho ellos? Los hemos visto nacer, los hemos visto crecer, pero ahora están creciendo no solo en estatura y en hermosura, están creciendo por dentro. ¿A que sí? Ahora están creciendo en otra esfera de su personalidad. Y esto es lo que quería hacer Dios, hacer de ellos un pueblo lleno. ¿Pero lleno de qué? ¿De cosas a la moda? ¿De hermosura? Que más bien de cualidades. De cualidades interiores. Y vamos a ver en qué consiste la santidad o en qué consiste la hermosura de la santidad. Eso es lo esencial, lo que Dios se propone con cada uno de nosotros y en qué consiste. Así que Dios en estos capítulos describe la obra de reeducar. Eran un pueblo ignorante. ¿Qué iban a hacer? Siglos, durante siglos, sometidos, maltratados, explotados. Era un pueblo que Él quería limpiar, instruir, regenerar física y espiritualmente. Y quería hacer de ellos lo mejor del mundo. Hermanos, la santidad abarca toda su vida. Es decir, estamos hablando del pueblo. Y hablando del pueblo, ¿de quién hablamos? Pues de nosotros. Cuando Dios se dirige a su pueblo, ¿a quién se está dirigiendo? A todo ser humano que quiere escucharle, que quiere ser lo que Él se propone. Así que, hermanos, la santidad abarca toda la vida, los hábitos, las inclinaciones, el trabajo, el reposo, la higiene, tener en cuenta a los pobres, las relaciones con los demás, la consideración a los minusválidos, ciegos, sordos, los pleitos y juicios, no mezclar entre animales de diferentes especies. Si leemos esos capítulos que hemos mencionado, Dios salta de un tema a otro, no haréis esto, no haréis esto, no haréis esto, no haréis esto, no haréis esto. Y una de las cosas que menciona es que dice, no vais a tener las mismas costumbres que han tenido esos pueblos que van a ser eliminados y que vosotros habéis ocupado su territorio, ¿no? Y habla también de cosas que están muy de moda ahora. Se van a sorprender. Habla de no mezclar animales, de jurar, de chismear, de la magia. Habla del espiritismo, de la idolatría, de tatuajes. ¿Está de moda o no? Fíjense, ya en aquellos tiempos el Señor dice que eso es abominable. Bueno, habla también de guardar el sábado, de tener en reverencia el santuario, de respetar las canas, es decir, es una multitud de normas, podemos decir, o de hábitos que ellos debían aprender y sobre todo
el amor y el respeto a Dios y también el amor y trato exquisito ¿con quién? A los extranjeros. ¿Qué les dice entre otras cosas? Amarás al extranjero como a ti mismo porque tú fuiste extranjero. Así que acuérdate, como tú fuiste extranjero, acuérdate también de ser considerado con quien es extranjero que vive entre vosotros. Así que como vemos, hermanos, esto no es sencillamente un barniz que se pone encima o un vestido que uno se quita y pone, ¿no? La santificación o la santidad abarca toda la vida, todo el ser, exteriormente, físicamente y sobre todo interiormente, que es lo que más importa. En 1 Tesalonicenses 5:23, leemos un versículo que también es muy conocido. Dice, y Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cuánto abarca todo vuestro ser? Nuestro cuerpo, nuestro intelecto y nuestras emociones, nuestros sentimientos, de lo que estamos compuestos, ¿no? A espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para el día del Señor Jesucristo. A ver, por favor, busquémoslo, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que toda la persona en todos sus aspectos. Tengo una cita aquí del libro Hechos de los Apóstoles, página 451, si alguien se lo quiere anotar, que dice, la verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta con la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hechos de los Apóstoles, página 451. Otra cita más que se encuentra en Deseado de todas las Gentes, página 509, dice, la santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y de la vida para que revelen los principios del cielo. Otro versículo más, y dejamos de leer de momento, se encuentra en 1 de Pedro 1, 13-16. Por favor, si alguien me ayuda a localizar y leer. 1 de Pedro 1, 13-16. Por favor. La palabra del Señor dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál más me dijo? 13:16. Hasta 16. Como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias. Qué hermoso, como lo describe aquí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dice, nos hace una radiografía y nos revela toda nuestra realidad. Porque tenemos deseos que no están conformes con la voluntad de Dios. Tristemente sí. Si no, estaríamos en el paraíso todavía. Y después dice que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Bueno. Hay unos cuantos versículos muy representativos, muy profundos, que Dios menciona siempre unidos, es decir, estos dos pensamientos, la observancia del sábado y la santificación. Y esto lo vamos a leer en Éxodo 31. Éxodo 31, donde el Señor dice que la observancia del sábado es justamente esa señal que nos recuerda que Él es el que nos santifica. Vamos a leer Éxodo 31, del 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, ¿para qué se tiene que guardar el sábado? Para saber que Él es el que nos santifica. Y es señal para siempre. Sigo leyendo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardaréis, pues, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Hermanos, una pregunta que parece sacada de contexto. ¿Qué celebramos cada sábado? El cumpleaños de la tierra y de nuestra creación misma. ¿Están de acuerdo? Cada sábado estamos celebrando el cumpleaños. El cumple semana. Bueno, sí. De la creación, de que somos hijos de Dios. Cada sábado nos dice, somos hijos de Dios. Somos creación. ¿Se acuerdan de aquella frase que se encuentra en Patriarcas y Profetas, donde dice, si siempre se hubiera guardado el sábado, jamás habría habido un ateo? Así que cada sábado celebramos nuestro cumpleaños como hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Espero, hermanos, que esta humilde frase nos quede guardada en nuestro corazón, que cada sábado celebramos que somos hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, y los versículos 17 a 19, tenemos una frase que es de Jesús, pero es del Antiguo Testamento. Y dice exactamente lo mismo. Juan 17, 17 a 19. Busquémoslo, hermano. Porque son palabras que con el tiempo a veces parece que cogen polvo. Juan 17, versículos 17 a 19, donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? A ver, cada uno lea y entienda.
¿Qué quiere decir aquí el versículo cuando dice, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es verdad. Y después dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué relación tiene que ver aquí que Jesús se santifica para que nosotros también seamos santificados? A ver, ayúdenme a comprender, que no sea solamente yo el que piensa e investiga. ¿Sí, Germán? Sí. Bueno, sí, lo que está hablando allí, lo que nos está queriendo decir ahí el Señor es que nos está hablando del poder transformador de la palabra de Dios, de que a través de nuestra educación en base a su conocimiento o a su evangelio, podemos pasar de personas corruptas a personas incorruptas. Gracias. Gracias, hermano Germán. Vamos a leer un versículo más y así poco a poco esto se va abriendo a nuestro entendimiento. En Hechos de los Apóstoles 20:32. Hechos 20:32, aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los fieles y les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Qué precioso! Hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué quiere decir la palabra sobreedificaros? ¿Quién es el fundamento? El fundamento es el Señor Jesús. Él es la roca, Él es el fundamento, el único fundamento. Como dice el apóstol Pablo en otra epístola. Y hay un solo fundamento, un solo Padre, un Dios y un bautismo. Entonces, ser sobreedificados encima de ese fundamento, ¿a dónde nos lleva? La santidad. Y tener parte con los santificados. Hermanos, vamos a hacer un ejemplo práctico. Si yo pongo aquí una silla y la pongo aquí, la silla formará parte del púlpito, ¿no? Si nosotros somos sobreedificados sobre el cimiento de Jesús, ¿de qué formamos parte? De ese edificio que se levanta sobre él. Así que sobreedificados sobre él nos lleva a ser santificados. En el mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo 26, 18, encontramos otra perla de la palabra de Dios, donde se nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, se repite más o menos el mismo pensamiento y la misma invitación. En Hebreos 10:10, os pido que alguien lo busque y lo lea para todos de forma enfática, dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que el Señor Jesús ha sido nuestra víctima expiatoria, Él ha sido el que ha muerto en lugar nuestro y a través de esa víctima expiatoria somos santificados. ¿Quién lo tiene, por favor? Lea con énfasis. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y también el versículo 14, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
gracias. Así que, gracias a su sacrificio, que ha muerto en lugar de cada uno de nosotros, somos santificados. Es decir, que Él pagó nuestra culpa. Y entonces, si Él paga nuestra culpa, ¿cómo quedamos nosotros? Si la culpa está pagada, ¿seguimos siendo deudores? Bueno. En 1 Corintios 6:11 hay preciosos versículos que es bueno, hermano, que cada uno se los apunte y se los repase de vez en cuando. ¿Por qué? Porque en nuestra memoria vamos tan acelerados que muchos versículos se quedan ahí un poco descuidados, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, en 1 Corintios 6:11, dice: y estos seréis alguno de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Y bueno, hay un versículo preciosísimo, que es más claro que lo puede entender una persona todavía sin mucha instrucción. En 1 de Pedro 1, 22 y 23, donde dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, habiendo nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. 1 de Pedro 1, 22 y 23. Así que, si la persona obedece el Evangelio, si la persona obedece los mandamientos de Dios, si una persona enmienda su vida, si nace de nuevo, según esa figura del Evangelio, nacer de nuevo, empezar una vida diferente, esa persona se queda santificada, purificada, ¿no? Ennoblecida. Hay muchos versículos y simplemente quiero ya llegar a la conclusión. Y os pido que leamos juntos en Filipenses 2, 12 y 13, donde dice que Dios obra en nosotros el querer y el hacer, ¿no? Y también en Colosenses 3, todo un capítulo donde dice: haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Otro versículo más, en 2 de Corintios 7:1, dice: limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, Hechos de los Apóstoles, 451. La verdadera santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta a la voluntad de Dios. En esa misma página de Hechos de los Apóstoles 451 se describe, en fin, la lucha que cada uno necesitamos llevar con nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestra mente? Una cosa nos lleva por aquí y el deber nos lleva por allí. Así que tenemos la lucha. Y de eso tenemos que ser conscientes. Que lo que nos quiere llevar por ahí no es realmente lo que... No estamos siempre... en nuestra propia mente están las dos cosas, el Espíritu de Dios y también nuestras propias inclinaciones. Y entonces hay momentos que lo vemos claro, pero la inclinación nos lleva. Y esa es la lucha. Esa es la lucha que describe también el apóstol Pablo. Si es que me encuentro, dice, muy mal. Por un lado, intelectualmente, perfecto. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero a la hora de la verdad, hay una inclinación fuerte que me arrastra al contrario, ¿no? Y termina diciendo, dice, bueno, estoy desesperado. Pero dice, con la mente sirvo la ley de Dios. Pero con el cuerpo estoy sujeto a la carne, o sea, a las inclinaciones. Pero ¿cómo termina ese capítulo? Gracias doy a Dios
¿Y no nos acordamos de nada más? Ay, ay, ay. Leamos Romanos 7 y principio del capítulo 8. En el principio del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, los que andan conforme al Señor Jesucristo. ¿Lo tiene Javier? Por favor. Lee 7:21 creo, y después 8:1 y 2. 7:25. 7:25, sí. 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias. Ninguna condenación hay los que no andan conforme a la carne. Claro, de eso se trata. Porque, como decía antes, ser una persona que está en sintonía con Dios no es ponerse un barniz. No es ponerse un barniz, hermanos. Un barniz es apenas exterior, es una cascarilla, ¿no? Pero cuando realmente una persona ha nacido de nuevo, ya es diferente. Tengo una cita preciosa aquí que creo que es, ¿cómo se dice? La guindilla del pastel, ¿cómo se llama? La guinda del pastel, ¿no? Dice, educad el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. La alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. ¿Les gustó esa frase? Preciosa, ¿verdad? Se encuentra en el libro La Matutina, Hijos e Hijas de Dios, página 170. Lo repito. Educad el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. La alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. Como leíamos en el principio, adorad a Jehová o a Dios en la hermosura de la santidad. Postraos ante Dios en la hermosura de la santidad. Entonces, ¿cómo tenemos que venir aquí? Cabizbajos, ceñudos, huraños, amargados. Hijos e hijas de Dios, página 170. Hermanos, por favor, quien tenga una Biblia cerca, ábrala conmigo en 1 de Pedro 3, 3 y 4. Esos son pasajes de verdad cortos, pero indiscutibles, claros. En 1 de Pedro 3, 3 y 4. Discúlpenme, una reflexión. La hermosura, ¿dónde la percibimos nosotros? En el exterior. Vemos una flor, qué hermoso, ¿verdad? Vemos un paisaje, qué hermoso. Vemos un rostro, una persona hermosa, ¿no? Pero, ¿cuál es la verdadera hermosura? Leamos juntos. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué estima a Dios más que otra cosa? ¿Qué estima a Dios sobre todo? Dice, de grande estima. Eso para Dios es como un tesoro. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible
que es de grande estima delante de Dios. Esa es la hermosura de la santidad, hermanos. ¿Están de acuerdo? Esa es la hermosura que Dios aprecia y que Dios se siente como se siente. Igual que nosotros cuando escuchábamos hace un rato. La hermosura atrae, conquista. De verdad que ¿cómo se dice? Nos penetra, nos inunda, ¿no? En el Salmo 27:4 se nos invita a contemplar la hermosura del Señor. Y dice también en el capítulo 2 de Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, gente santa, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno. Bien, hermanos, mi deseo es que de verdad nuestra vida sea eso, algo hermoso que los demás puedan ver, apreciar, desear y que de verdad seamos como una flor que emite su fragancia, no solamente para la vista, sino sobre todo por dentro. A mí me conmueve muchísimo cuando veo vídeos de animales que tienen sus cachorritos, sea un pájaro, sea lo que sea, hermanos, cualquier ser viviente, sus cachorritos, sus hijitos, sus pollitos, lo que sea. ¿Qué encuentra en su madre o en fin, o en su padre? Es una atracción maravillosa. Es una atracción maravillosa. ¿Qué lo atrae? El color, la forma. ¿Qué hermosura tendrá un cocodrilo? Disculpen, pobre. ¿No? Pero sus hijitos saben que en su madre tienen su refugio, ¿verdad? Y así podríamos citar ejemplos y ejemplos. Bien, hermanos, quiero terminar con Ezequiel 20, esos versículos que como adventistas los tenemos que saber de memoria. ¿Qué dice en Ezequiel 20, 12 y 20? Que más o menos en el versículo 20 repite más o menos lo mismo que dice en el versículo 12. Pero que están unidos estos dos temas, la observancia del sábado y la santificación. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos y para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que, ¿quién nos santifica? El Señor. ¿Pero a través de qué? Pues guardando sus instrucciones, sus mandamientos, ¿verdad? Su ejemplo, sobre todo su ejemplo. Sobre todo su ejemplo, hermanos. Y el versículo 20 dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Este es mi deseo, hermanos, que todos seamos revestidos e impregnados y que seamos como esas flores que exhalan hermosura de santidad. Dios nos lo conceda a todos. Amén.